Seguimos comprendiendo las Escrituras. En esta oportunidad tocaremos el tema "Fue el sábado clavado en la cruz". Hoy nos acompaña el pastor Giancarlo Rivas. Nuevamente, pastor, bienvenido. Muchas gracias, un saludo para todos. Es un grato placer, hermano Elvis, estar nuevamente con ustedes en este programa tan prestigioso. Para comenzar, pastor, vamos a tener una oración. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, queremos pedir tu dirección para que al estudiar estos versículos de la Biblia pueda quedar claro en nuestra memoria lo que tú nos enseñas, Padre Celestial. Que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos en esta mañana, pues lo pedimos y suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pastor, hoy estudiaremos Colosenses capítulo 2, versos 14 hasta el 18, puede ser. Cuando yo leía estos versículos, me acordaba de un amigo que me decía que la ley había quedado clavada en la cruz. Y el versículo dice así: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades, y exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16 dice: Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando leemos aquí, pastor, en el versículo 14 dice: Él anuló el acta de los decretos, y dice clavándola en la cruz. ¿Fue en realidad la ley de Dios la que fue clavada en la cruz? Es interesante este versículo, por eso el programa especial, ¿no?, dedicado a estos temas que son un tanto controversial para algunos, pero a la luz de las Sagradas Escrituras ellos mismos se pueden interpretar. Ciertamente algunos creyentes se han basado en este texto para afirmar de que la ley fue abolida, pero la posición bíblica, lo que encontramos en el Nuevo Testamento o lo que el apóstol Pablo está queriendo decir, es algo completamente diferente a lo que piensa el común. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿realmente la ley fue abolida? ¿Es eso a lo que Pablo se está refiriendo? Por supuesto, nosotros básicamente afirmamos que por supuesto la ley no fue abolida. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo cristiano hace referencia a la ley. Hace referencia a la ley. Ahora, ¿fue únicamente el sábado el abolido? Saben, mis hermanos, es bueno que nosotros tengamos presente que Pablo, a lo largo de sus cartas y aquí mismo en Colosenses, hace referencia de una manera indirecta a los demás mandamientos. Por ejemplo, no debes fornicar, no debes mentir, no debes hacer cosas contrarias a la palabra del Señor. Es decir, hermano Elvis, que realmente a ese texto donde menciona que anuló el acta de los decretos que había sido contra nosotros, no se está refiriendo a la eliminación de los 10 mandamientos. Cuando la gente lee, pastor, el verso 16 por lo menos, sí, dice: Por tanto nadie os critique en asuntos de comida o bebida. Yo hablaba con esta persona y esta persona me hacía comentarios sobre lo que ellos comen, que es totalmente diferente a lo que nosotros predicamos que se debe comer, el régimen alimenticio. Y él me hablaba sobre esto, ¿no? Me decía: no, pero es que la palabra de Dios dice que nadie debe juzgarnos por esto, ni por comida ni bebida, dice, ni en cuanto a día de fiesta, luna nueva o sábado. Aquí dice, o sea, aquí nombra el sábado, y arriba en el verso 14 dice que fue clavado en la cruz. Entonces, cuando uno escucha esas cosas, pareciera como que la tendencia es a confundirse, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios dice: Él anuló el acta de los decretos. Ahora mi pregunta es: ¿un decreto es igual a una ley? Es algo, por supuesto, diferente, ¿no? Nosotros, para entender más las Sagradas Escrituras, podemos usar diferentes versiones. Ajá. En una ocasión yo mencioné que
Una de las versiones que son más claras son las versiones de la Iglesia Católica. Son versiones muy buenas que nos dan un contexto y el texto lo explica muy bien. ¿A qué se refiere el acta que fue clavada, no? Esa acta tenemos que ir al original, al griego, y significa la palabra cheirogratón. ¿Qué significa esto? Significa un contrato escrito, un certificado de deuda. Pudiéramos decir un pagaré. Exactamente, un pagaré. Lo que nos quiere decir el texto, que lo que fue clavado en la cruz fue nuestras transgresiones, fue el precio por nuestra iniquidad, fue clavada en la cruz del Calvario, por supuesto, con nuestro Señor Jesucristo. A eso es lo que se refiere el texto bíblico. No fue clavada la ley, fue clavada nuestras iniquidades en Cristo Jesús. Ahora, fíjense, cuando nosotros pecamos, obviamente se abre ese pagaré de deuda. Sí. Estamos en deuda con el Señor. Ese pagaré significaba nuestros pecados, sí, y significaba la muerte para nosotros. Sí, Señor. Y al estudiar este texto, y según la explicación que usted nos está dando, pastor, podemos entender que ese certificado de deuda, sí, que yo tenía por mis pecados, sí, lo asumió el Señor. Exactamente. Y fue clavado en la cruz. Obviamente, Sí, el Señor Señor. murió en la cruz y murió por mí, Sí. y murió por cada uno de nosotros. Sí, Señor. Eso es lo que nos expresa el versículo. Eso es lo que nos expresa el versículo, y entra en escena la otra parte del texto bíblico. Ajá. Que usted acaba de mencionar. Por tanto, nadie os critique, versículo 16, por tanto, nadie os critique en asunto de comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días sábados. Allí, algunas personas toman este texto y dicen, wow, allí está mandando pues sencillamente que el sábado quede completamente anulado. Pero ¿a qué hace referencia el texto bíblico? Recordemos que en la antigüedad el pueblo de Israel realizaba un sinnúmero de ceremonias, como la Pascua, fiestas de las cabañas, los rituales en el lugar santo, lugar santísimo. Pero una vez que el Señor Jesucristo muere a la hora nona, a las 3 de la tarde, aquel día de preparación, ocurrió algo interesante, y es que el velo se rompió de arriba a abajo, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, el sacerdote que estaba ministrando, que iba a darle muerte al cordero, que por cierto el cordero se escapó porque estaba muriendo allá en el Gólgota, el sacerdote quedó sorprendido al ver tranquilamente o fácilmente el lugar santísimo. Anteriormente no se podía visualizar el lugar santísimo porque lo velaba la gloria del Señor a través de un manto sagrado. Con este hecho, sencillamente ya todo el ritual del sacerdote y todas las lunas nuevas y los sábados, que hace mención a días especiales de celebración, no al sábado literal que nosotros tenemos acá. Eso sencillamente, dice Pablo, ya con la muerte de Cristo Jesús, ya todo ese sistema del ritual quedó completamente pues sin efecto. O sea, aquí el verso de 17 dice, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, el apóstol Pablo allí está diciendo, todas esas ceremonias que ustedes realizan es un acontecimiento que muestra a Cristo Jesús. Sí. Y una vez venido Cristo Jesús, ya nosotros no celebramos la Pascua. No la celebramos. En una oportunidad me decía alguien, pero es que nosotros tenemos que celebrar la Pascua como la celebra el pueblo de Israel, porque nosotros somos el pueblo de Israel y nosotros tenemos que comer hierbas amargas. Decía, pero es que la Pascua de nosotros ya hoy en día no es el cordero que ellos utilizaban. Exacto. La Pascua de nosotros hoy en día es Cristo. Sí. Y Cristo estableció una nueva forma de recordatorio de su sacrificio, ¿verdad? Que es la cena del Señor. Que es la cena del Señor. Entonces podemos decir, pastor, que lo que quedó anulado fueron decretos, y obviamente estos decretos fueron decretos de hombre, ¿verdad? Fueron decretos hechos por quizás reyes, quizás sacerdotes,
quizá, o sea, pero no fue la ley de Dios. No fue la ley de Dios. O sea, aquí podemos entender que la ley de Dios sigue vigente, sí, sigue vigente. Y por consiguiente el día de reposo sigue vigente. Sigue vigente. Lo que tenemos que tener presente, mi hermano Elvis, es tener la bendita seguridad. El texto está lleno de esperanza. De esperanza, ¿por qué? Porque primero la ley no es algo, no es una carga, la ley es justa, es verdadera, viene del Señor. Lo que debemos comprender, mi estimado oyente, televidente, es la gran oportunidad que nos presenta el cielo, que contemplemos a Cristo Jesús clavado en la cruz. Al ser el Señor Jesucristo clavado en la cruz, cargó con nuestras culpas y pecados. Y esto nos da una bendita seguridad. Y con relación a la ley de Dios sigue estando vigente, porque el Señor es el Señor, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, lo dice el libro de Mateo capítulo 2, versículo 28. La palabra del Señor no se contradice, antes bien nosotros le damos su cumplimiento. Se contradicen lo que dicen que la ley fue clavada en la cruz, porque cuando uno habla con aquellas personas, o sea, aquellas personas reconocen que no se debe matar, que no se debe mentir, que no se debe codiciar, pero solamente hay una sola cosa que sí cambió, que es el día de reposo. Y no puede ser. Entonces, si la ley fue clavada en la cruz, entonces fuera lícito hacer todas esas cosas. Sí, porque dice el apóstol, ¿cómo sabes tú que existe el pecado? Es porque hay una ley. Si no hay ley, entonces no hay pecado, sencillamente. La ley sigue vigente. La ley es el carácter de Dios. La ley se nos dio para que nosotros pudiéramos comprender lo que Dios demanda del hombre y por supuesto para conducirnos correctamente. Acá en nuestro estado es necesario las leyes de tránsito, es necesario las leyes de convivencia. Igualmente en el reino de Dios, en la vida cristiana, es necesario mantener las leyes, que es para nuestro propio beneficio. Así que yo honro y glorifico el nombre del Señor y espero que nuestros televidentes, nuestros amigos que nos ven de distintas partes del mundo, puedan tener esa bendita seguridad que hoy nosotros tenemos de la vigencia de la ley de Dios. Sí, entonces una vez estudiado esta parte podemos decir que el acta que fue anulada, que fue clavada en la cruz, fueron actas de decretos. Allí dice que de fiestas, eran fiestas ceremoniales, luna nueva y sábado. En aquel entonces, cualquier día que se daba de descanso se le llamaba sabbat, pero no era el séptimo día, o sea, el séptimo día siempre ha sido uno solo, y por consiguiente ese Shabbat o ese séptimo día es el que nosotros observamos hoy día, es el que sigue vigente, estará vigente hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez y seguirá vigente después por la eternidad, ¿verdad, pastor? Sí, porque de mes en mes y de sábado en sábado nosotros iremos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos con Él, reiremos, nos gozaremos en su presencia. Será un día que está muy cerca. Por ello la invitación para que te unas con nosotros y puedas disfrutar desde ya la vida eterna. Amén. Bien, pastor, concluimos este programa diciendo que el sábado para nosotros sigue siendo un día de delicia, un día de encuentro con el Señor, un día que el Señor apartó para nosotros para que podamos estar en comunión con Él. Sigue vigente y estará vigente por la eternidad. Gracias, pastor Giancarlo. Quisiera que nos despidiera el programa con una oración. Con gusto. Querido Señor, buen Padre Celestial, gracias te damos por tu Santo Espíritu, porque da a tu pueblo sabiduría y interpretación de los textos bíblicos. Gracias por este programa, ameno, que nos saca de dudas. Y Padre, lo que deseamos es cumplir tu voluntad. Amén. Gracias porque lo que fue clavado en la cruz fueron los decretos, los rituales del Antiguo Testamento, del Cordero y todo lo demás. Y también, Señor, clavada nuestras iniquidades. Amén. Pero tu ley, Señor,
tu santa ley dada en el monte Sinaí mantiene su vigencia por la eternidad. Gracias, Señor, porque nos escuchas y gracias porque nos llenas de esperanza de que en ti, oh Dios, podemos avanzar y llevar una vida cristiana limpia. En el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Será hasta un nuevo programa donde seguiremos comprendiendo las Escrituras.